Shabbat Shalom, bendiciones familia, bendiciones, qué gusto que se conecten con nosotros. Permítame unos momentitos, déjenme arreglar aquí para poder transmitir a través del YouTube también. Y ya vamos a estar empezando, así es que gracias por conectarse, gracias por ser parte de estas transmisiones y poder aprender junto a nosotros. Así es que parece ser que por aquí estamos ya yendo. Vamos a ver. Vamos a ver. Aquí estamos. Amén, amén, amén. Amén. Parece ser que por ahí estamos. Shabbat Shalom, bendiciones. Qué gusto que esté con nosotros, qué gusto que se pueda conectar, pueda ser parte de este aprendizaje en el cual todos juntos aprendemos, todos juntos estamos siempre constantemente aprendiendo. Hoy tenemos una parashá muy importante, una parashá con mucha información, una parashá que realmente podría decirse, es difícil de tocar todos los puntos, porque siempre sabemos que es bien grande, bien compleja, bien amplia, pero vamos a tocar unos cuantos temas. Estoy tratando de poner aquí, permítame, queremos poner todo esto en para que salga. Me deja todavía ir por acá. Amén. Ahora sí, ahí estamos. Parece ser que no. Ok, asamblea, ahí está, ya estamos ahí, ahora sí, watch party también. Shabbat Shalom familia, estamos contentos, estamos tranquilos en una mañana hermosa, una mañana al cual el Padre nos ha permitido descansar, nos ha permitido tener un buen tiempo con la familia. Hemos aprendido muchas cosas el día de ayer, aún después de la mesa de Shabbat. Como siempre es el tiempo en el cual compartimos con nuestras hijas y aprendemos juntos. Hemos podido tener un tiempo bonito, un tiempo en el cual aún cada semana ellas traen preguntas, ellas traen inquietudes que créalo o no, a veces es un poquito difícil contestar y hay que estudiar, hay que prepararse para poder darle la respuesta correcta. Acuérdense, muchas veces nosotros les enseñamos a nuestros hijos que no hagan esto, no hagan aquello, que hagan esto, pero no les enseñamos el por qué, no les damos un fundamento. Cuando nuestros hijos crecen sabiendo el no, ¿por qué? Porque hay unas consecuencias y cuál es el resultado de tus acciones. Hay una frase que yo he utilizado por mucho tiempo, desde que estaba como pastor de jóvenes hace muchos años, y era que todas las decisiones que tú tomes hoy van a afectar tu futuro mañana. Y eso es algo que yo trato de enseñárselo a mis hijas en todo tiempo. ¿Por qué? Porque eso aplica no solo a los jóvenes, no solo a la juventud, sino a nosotros también. Las decisiones que tú tomes hoy van a afectar tu mañana. Y mire, qué increíble que ahorita que estoy hablando de esto, vamos a conectarlo con la parashá, porque Jacob, Isaac, Rebeca, Esaú tomaron decisiones que iban a afectar su futuro de una manera bien importante. Así es que hoy la porción de esta semana se llama Toledot, que tiene que ver con generaciones, tiene que ver con descendencia, tiene que ver con crónica, tiene que ver con descendiente, tiene muchos significados que podemos obtener de la palabra Toldot. Así es que vamos a empezar por aquí con el PowerPoint y vemos que la porción, la parashá número 6, Toldot, Toledot, significa generaciones en su punto más importante. También ya vimos que significa descendencia, crónica, historia. Tiene que ver con Bereshit, el libro de Génesis, capítulo 25, versículo 19 al capítulo 28, versículo 9. La Haftará, a los profetas, libros históricos, el libro de Malaquías, capítulo 1, versículo 1 al capítulo 2, versículo 7. Y el Brit Hadashah,
el Brit Hadashah, el pacto renovado, los escritos del primer siglo se encuentran en... ¿No se escucha? ¿No se escucha en YouTube? Permítame tantito que hay aquí unas fallas técnicas. Ahí se debería estar escuchando. Permítame. Esta tecnología. Permítame un momento. Ok, ok, parece ser que ahí se va a escuchar. Ok, entonces, a Bereshit, capítulo de la Haftarah, profeta de Malaquías, capítulo 1, versículo 1 al capítulo 2, versículo 7, Brit Hadashah, escritos del primer siglo, evangelios, cartas apostólicas, Nuevo Testamento, Romanos, capítulo 9, versículo 1 al versículo 13. Vamos a ver dentro de los temas que se pueden considerar en esta porción. Vemos el nacimiento de Jacob y Esaú. Vemos el famoso plato de lentejas y la primogenitura. Vemos que Isaac dice que Rebeca es su hermana nuevamente, igual que Abraham. Y vemos que está la bendición de Yahweh para Isaac, para Jacob, perdón. Ahí puse Isaac, pero es Jacob. Así es que vamos a dar gracias por la bendición de la Torah y vamos a bendecir y vamos a decir: bendigan a Yahweh, el que es bendito. Bendito es Yahweh, el que es bendito por siempre. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos elegiste entre todos los pueblos y nos diste tu Torah. Bendito eres tú, eterno, que nos das la Torah. Y en hebreo diría: Baruch et Adonai Mevorach, Baruch Adonai Mevorach leolam baed, Baruch atar Adonai Eloheinu melech haolam, Asher bacharbanu mikol ha'amim, menatan lanu betorato, Baruch ata Adonai noten ha-Torah. Y vamos a empezar a leer Génesis capítulo 25, versículo 19. Dice: estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo de Padam Aram, hermana de Labán, arameo. Y oró Isaac a Yahweh por su mujer, que era estéril. Y lo aceptó Yahweh y concibió Rebeca su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella. Y dijo: si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Yahweh. Y le respondió Yahweh: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre, y salió el primero rubio, y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob, y era Isaac de edad de 60 años cuando ella dio a luz. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo. Pero Jacob era un varón quieto, que habitaba en tiendas, y amó Isaac a Esaú, porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo, cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues yo estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Amén. Bien interesante. Parece ser que seguimos teniendo problemas con...
Seguimos teniendo problemas con el YouTube. Ay, familia. Permítame. ¿Qué pasó por aquí? Vamos a arreglar esto. Vamos a arreglar esto de aquí. A ver. Amén. Ahora sí tiene que escucharse bien. Porque si no se escucha bien ahí, no sé qué más hacer. Amén. Ok, hemos leído el capítulo 25, parte del capítulo 25. Y mire, tenemos un montón de cosas que nos está relatando la historia bíblica, la narrativa bíblica. Nos ha relatado en sí la trascendencia, lo que va a suceder con esta familia que a la postre se iba a convertir en una nación. Hemos visto cómo relata que Isaac se casó con Rebeca y Abraham engendró a Isaac. Isaac se casó con Rebeca, 40 años. Después nos relata algo interesante, dice que Rebeca tuvo a sus hijos a los 60 años. Algo interesante que vemos dentro de los patriarcas es que la esterilidad era algo bien característico de ellos. ¿Por qué? Porque dentro de la cultura del antiguo Medio Oriente, la esterilidad era vista como una maldición, era vista como algo que no provenía de Dios. Entonces, para ver y para mostrar y para tener una evidencia que el llamado era divino, que Dios estaba en el asunto, Sara y Abraham tienen que orar 25 años para que puedan nacer Isaac. Isaac tiene que orar 20 años para que puedan nacer Jacob y Esaú. Y después vemos que aún Jacob tiene que orar mucho tiempo por su amada Rebeca, que era estéril y que no podía tener hijos. Entonces, al ver todas estas cosas, podemos darnos cuenta de muchas cosas interesantes. Podemos darnos cuenta que podemos darnos cuenta de muchas cosas interesantes que están sucediendo dentro de lo que es la narrativa, dentro de lo que está sucediendo al mirar la descendencia de Abraham. YouTube no creo que no quiere funcionar. Vamos a dejarlo ahí porque me está quitando la atención de lo que estoy haciendo por querer arreglarlo. Ahí debería funcionar. Yo no sé por qué, la verdad, no está. No sé por qué no está funcionando. Ahí debería estar funcionando. Tecnología, familia, tecnología. Ok. ¿No se escucha? Ok. Entonces vamos a empezar a ver varias cosas interesantes aquí. Número 1. Déjenme le pongo aquí. Esta sección demuestra el cumplimiento de la promesa de Dios a través de Isaac y Rebeca. Con todos los logros y arreglos de Abraham, pareciera que la continuación del pacto con la familia de Isaac sería fácil. Pero no es así. El testimonio bíblico indica que en esta generación hay también muchos conflictos familiares. En esta sección nos demuestra que Abraham se preocupa por comprar un pedacito de tierra, se preocupa por mandar a su siervo a traer una mujer a la casa de sus hermanos, de su familia. Una mujer que en sí no iba a tener los mismos principios espirituales que ellos, pero iba a ser una mujer que iba a estar moralmente pura en comparación a las mujeres de alrededor, las cananeas y las mujeres que estaban alrededor. Entonces Abraham
Abraham hace todo esto para asegurar que su hijo tenga una buena compañera, que su descendencia esté segura, que su descendencia no tenga los mismos problemas y dificultades que ellos tuvieron. Pero no es así. Ahora vamos a ver a través de estos capítulos 25, 26, 27, que hay un montón de problemas, hay un montón de conflictos que van a llevarnos a lo que ahora va a partir en dos naciones, dos pueblos, y va a hacer que veamos a Jacob huir para empezar a encontrar el camino que posteriormente lo va a llevar a un cambio de nombre, que va a dejar de ser llamado Jacob y ahora se va a llamar Israel, y que tenga una descendencia de 11 hijos naciendo en una tierra extranjera, donde tiene que trabajar 20 años, donde se encuentra Labán, el hombre que vio la riqueza, el hombre que vio todo lo que Eliezer traía y quedó cautivado y dijo: esta familia es muy rica, tiene muchos recursos. Entonces ahora llega Jacob y vamos a ver la historia más adelante, donde él tiene que trabajar 20 años. Así es que vamos a ver el comienzo de los conflictos familiares que están sucediendo, porque hay que ver la vida de Isaac, hay que ver la vida de Rebeca, hay que ver la vida de Esaú y hay que ver la vida de Jacob, y hay que ver dentro de la narrativa todo lo que está sucediendo, porque el capítulo 25 del versículo 18 en adelante nos da la entrada de lo que es el tema principal, y el tema principal tiene que ver con la narrativa. Ahora, no es todo lo que habla esta parashá, porque esta parashá nos menciona a Isaac dentro de la historia bíblica. Esta y el asunto de cuando iba a ser sacrificado en el altar son las dos únicas veces que vemos realmente la figura de Isaac resaltar. Podemos ver que hay más de 15 capítulos dedicados a Abraham, todo lo que hizo Abraham. Hay más de 30 capítulos dedicados a Jacob y a su familia. Pero hay muy poco de lo que se nos dice o de lo que la escritura habla de Isaac. Y es bien interesante ver que Isaac es el prototipo. Isaac es la figura del Mesías, la figura mesiánica. La semana pasada vimos, Isaac tiene una sola mujer. Isaac le es enviado a traer a su esposa, a su novia. Isaac tiene 33 años, tiene 40 años cuando se casa. Todas estas cosas que son conexiones con el Mesías. Pero la Biblia habla muy poco de Isaac, nos dice muy poco de Isaac. Resalta cuando iba a ser sacrificado, resalta cuando pierde la vista y resalta cuando da la bendición. También resalta dentro del capítulo 26 en adelante, cuando él baja al valle de Gerar, cuando se hace rico. Dios está cumpliendo la promesa en él, se hace rico y tiene muchos bienes, tiene muchos siervos, y de repente los que están alrededor empiezan a tener envidia y empiezan, hasta que llega el rey y le dice: hey, vete de aquí porque estás siendo bendecido más que todos nosotros y realmente no puedes estar con nosotros. A veces la bendición va a opacar la vida de otros. A veces los otros te van a empezar a ver mal, no por quien tú eres, sino por lo que tú cargas y por lo que tú reflejas a través de tu vida. La bendición va a manifestarse, y no a todos les va a caer bien ver que tu vida es bendecida, que tu matrimonio es bendecido, que tus hijos son bendecidos. No a todos les va a caer bien. ¿Por qué? Porque otros no tienen lo que tú tienes, pero no todos se esfuerzan para llegar a donde tú estás. Isaac sufrió mucho, Isaac batalló mucho, Isaac pasó por muchas cosas, y cuando ahora está viendo la bendición de Dios, le tapan los pozos y hacen tantas cosas con él, solo para que vea lo que está pasando en esta parashá. Pero no es el tema de hoy, así es que quiero seguir hacia adelante. Dentro de esta familia están sucediendo... Vamos a ver, dentro de esta familia están sucediendo peligros de aniquilación por hambre y hostilidad. Hay hambre en la tierra y ahora estamos viendo peligros de aniquilación, hambre, hay hostilidad, hay peligros de asimilación por el emparamiento y actitudes incorrectas al propósito del pacto. Ahora vemos a Esaú, que empieza a tomar mujeres de las hijas de los cananeos, mujeres de las hijas de Ismael. Hay una asimilación en donde ahora vemos que un hijo es pasivo, un hijo es el consentido de mamá, pero cuando la escritura nos dice que habitaba en tiendas, a la literatura hebrea, la literatura judía, da a entender que Jacob estaba más en el estudio de la Torá, estaba más en los asuntos espirituales, era un hombre de tienda, era un hombre tranquilo, un hombre pasivo. Esaú, por el contrario, nos dice que era de un temperamento más salvaje, salía a cazar, empieza a tener novias con las cananeas, las hace sus esposas, aún llevando a la aflicción a su papá y a su mamá por
estas relaciones que estaba teniendo. Entonces, a eso es lo que dice aquí, peligros de asimilación. ¿Y cuál era el problema? ¿Cuál era la inquietud de Rebeca? Que le viene y le dice a Isaac, yo no quiero que mi hijo tenga esposa de las cananeas. ¿Por qué? Porque mira lo que yo veo con las esposas de Isaac. Mira con las esposas de Esaú. Mira lo que yo estoy viendo. Yo estoy hastiada, estoy harta. Isaac, por lo tanto, por el otro lado, también estaba entristecido al ver y al escuchar la conducta de su hermano. Pero nos vamos a dar cuenta que en esta familia está sucediendo un problema más allá. Porque ahora en esta familia estamos viendo que mamá tiene al consentido, al hombre sedentario, al hombre tranquilo, al hombre pacífico, al hombre espiritual. Papá tiene como consentido al hombre salvaje, al hombre que caza, al hombre dice que le gustaban los guisos que él le traía, le gustaban las cosas que él le traía y por lo tanto el consentido era Esaú. Entonces, ahora hay un conflicto. Porque dentro del hogar, yo tengo mi consentido, tú tienes tu consentido. Tenemos una promesa de Dios. Y Dios me dijo a mí, a través de un profeta, Dios me reveló que el menor serviría al mayor. ¿Cómo arreglamos este asunto? Porque sabemos que algo es correcto y algo es dicho por parte de Dios. Pero ahí hay conflictos de intereses. Porque mamá quiere cumplir la promesa de Dios a través de el hombre que ve que es digno, el hombre que merece la bendición. Pero papá tiene un consentido y dice, este es el hombre, este es el fuerte, este es el que puede darle seguridad y bienestar a la familia. Hay que entender que era la primogenitura en sí. Y la primogenitura no tenía nada más que ver con lo espiritual, sino tenía que ver con el bienestar de la familia, asegurarse que hubiera quien protegiera a la familia, asegurarse quien tuviera el valor para hacer que la familia pudiera subsistir y seguir andando. Y en el tiempo, en el ambiente en el cual estaba viviendo Isaac y Rebeca, se necesitaba de un hombre valiente, un hombre rudo, y esa es la inclinación que está teniendo un poco Isaac por ver el bienestar del clan, de la familia. Acuérdense que ahora es un clan, ahora es una familia que está llegando, se está convirtiendo, está creciendo, está yendo más allá. Esto es el legado de Abraham y quieren seguir. Entonces vamos a seguir hacia adelante. Así es que hay peligros de aniquilación por hambre, hostilidad, hay peligros de asimilación, hay por emparentamiento. Esaú se está teniendo relaciones que no son beneficiosas para el pacto y el convenio que Dios tiene con Abraham y su descendencia. Son incorrectas al propósito del pacto. Sin embargo, nos vamos a dar cuenta que la fidelidad de Dios y la disponibilidad humana harán posible que el pacto continúe por una nueva generación. Van a hacer que este pacto continúe por una nueva generación. El matrimonio de Isaac y Rebeca parecía ideal para el propósito patriarcal. Fue el único matrimonio patriarcal monógamo. Fue el único matrimonio que vemos que es con Isaac y Rebeca y nadie más. No hay concubinas, no hay mujeres aparte de Rebeca. Es el único matrimonio que empieza y termina con una sola pareja. Así es que era ideal porque Abraham tuvo concubina, tuvo Agar, tuvo a Setura después de Sara. Jacob, ni se hable de Jacob porque tuvo a 4 mujeres. Pero a Isaac lo vemos con Rebeca y solo con Rebeca. Así es que fue el único matrimonio patriarcal monógamo. Nunca salieron de Canaán, siempre se mantuvieron en el área de Canaán. Abraham fue a Egipto, regresó, Jacob fue a Egipto, regresó, Isaac se mantiene en el área de Canaán, el área de la tierra prometida. Pero también tuvieron muchos conflictos y luchas que al final vamos a ver cómo se resuelven. Así que aunque era un matrimonio ideal, aunque parecía ideal para el propósito patriarcal, nos vamos a dar cuenta que tienen muchos conflictos, tienen muchas luchas que al final parece ser que se resuelven. Vamos a empezar con el nacimiento de Isaac. Vamos a empezar con el nacimiento de Isaac. Nos relata de Esab y de Jacob, capítulo 25 del versículo 19 al 26. Esta sección bíblica se inicia con la mención del matrimonio de Isaac y Rebeca y sus respectivos progenitores, la descendencia. Nos está hablando nuevamente del matrimonio. Todo indica que la continuación de la descendencia será fácil y dentro de los términos del pacto. Todo parece ser que
va a ir conforme a está planeado. No va a haber ningún problema, no va a haber ninguna dificultad. El plan y el propósito de Dios va a salir y se va a llevar a cabo. Así parece todo. Cuando Dios nos da una palabra, cuando Dios nos habla algo, cuando Dios nos da una palabra de aliento, parece ser que todo va a salir a la perfección. Dios, Padre, Abba, yo te creo, Padre, y yo sé que todo se va a cumplir en mi vida. Y empezamos a caminar, y a medida que empezamos a caminar llenos de fe, llenos de esperanza, llenos de ilusión, empezamos a ver que las cosas se empiezan a poner de una manera diferente al propósito, al llamado, y uno empieza a decir, bueno, Dios me dio una promesa, Dios me dio un llamado, Dios me está guiando hacia un lugar, y parece que de repente todo va en la posición opuesta, todo va a lo contrario, todo va de una manera diferente a lo que debería de ser. ¿Será que Dios realmente está en el asunto? Y aquí vemos que Isaac y Rebeca se casan, están en la tierra de Canaán, tienen su espacio, tienen toda la riqueza de Abraham, tienen toda la bendición de Abraham, y todo parece que bueno, Ahora sí vamos a encontrar en la historia algo bonito, algo. Isaac amó, se menciona, Isaac amó a Rebeca, la metió en la tienda de su madre, y hubo un matrimonio, y de aquí en adelante vamos a ver cómo el pacto de Dios empieza a fluir de una buena manera. Pero no, acto seguido, Rebeca es estéril, no tiene hijos, durante 20 años tiene que orar a Isaac, y cuando tienen hijos, finalmente cuando van a tener un hijo, que el embarazo, hay un pleito dentro del vientre, hay una lucha, y Rebeca va a consultar, y Yahweh le dice, Dios le dice, 2 naciones hay dentro de ti. Por cierto, desde el vientre hay lucha, pero hay 2 naciones. Un pueblo será más fuerte que el otro, y el menor servirá al mayor. O sea, imagínese qué es vivir con esto en la mente, con esto en el corazón, de decir, yo tengo a 2 hijos, pero yo sé por parte de Dios cuál es el fin de esto. Yo sé cómo va a terminar esto. Yo sé cómo va a ir esto. Y ver a tus hijos crecer 5, 10, 15, 20 años. Y dentro de ti saber que el menor servirá al mayor. Y que esas palabras estén resonando dentro de ti. El menor servirá al mayor. El menor servirá al mayor. Y tener que ver a tus hijos con equidad. Tener que ver a tus hijos de la misma manera. Imagínese lo difícil. No sabemos, la escritura no nos dice, y no sabemos si Rebeca le dijo esto a Isaac, y si Isaac sabía la profecía, sabía la palabra de Yahweh. No sabemos. Pero imagínese en sí lo que era vivir para Rebeca en el corazón, sabiendo, Dios me dijo que Jacob va a ser el amo y señor de Esaú. Imagínese. Así es que esta parte ya se la dije. Primero, Rebeca era estéril, y después de 20 años de matrimonio todavía no tenía hijos, a pesar de todas las provisiones humanas y decisiones apropiadas en relación a la seguridad y descendencia. Esta dependía de la voluntad de Dios. Algo bien interesante es que vemos que a pesar de todas las provisiones humanas, Abraham hizo todo lo necesario. Abraham hizo todo lo que necesitaba. Y tomó las decisiones apropiadas para tener la relación. En cuanto a la relación de la seguridad de la descendencia, ahora vemos que la descendencia y la seguridad, la provisión de Dios, siempre era voluntad de Él. Y lo vemos por 20 años. Tiene que pasar 20 años para ver que Dios iba a mandar su voluntad, su descendencia. 20 años después. Yo siempre le digo a las personas, a veces nosotros, ahora en el 2020, cuando decimos creer en Dios, confiar en Dios, nosotros nos imaginamos o tenemos una fe estilo drive-thru, como aquí en Estados Unidos, los restaurantes. Usted va, pide algo en la ventanilla y automáticamente pide algo ahí y va a la ventanilla y automáticamente ya está su orden hecha y lista para que usted se la coma. Con Dios, a veces no es así, hermano. Oramos, pedimos su voluntad, nos humillamos delante de Él, pero no es en nuestro tiempo, no es cuando nosotros queremos y no es como nosotros queremos, sino siempre es conforme a su voluntad, y su voluntad es agradable, perfecta y buena, y sus caminos son más altos que mis caminos, y sus caminos no necesariamente son los caminos por donde yo quiero ir y por donde yo quiero caminar, sino siempre tenemos que ver el fin. En este caso,
nosotros podemos ver el fin de la historia y vamos a notar algo bien interesante que nosotros pudiéramos decir, bueno, si Rebeca sabía esto, si Isaac sabía esto, ¿por qué obraron y por qué actuaron de la manera que actuaron? Una cosa es ver la obra completa, una cosa es ver todo ya terminado y decir, bueno, mira, si este era el fin, ¿por qué no hicieron lo que hicieron? Y otra cosa, estar en la construcción de la obra, en escribir el libro, en decir, qué difícil es caminar por esta situación. Por eso cuando vemos Romanos capítulo 8, uno de los versículos que me gusta tanto, el apóstol Pablo dice, todo obra para bien, para los que conforme a su propósito han sido llamados. Pablo Rab Shaul no está diciendo todo te va a salir bien, todo te va a ir bien, las cosas te van a ir de maravilla. Pablo está diciendo todo, lo bueno, lo malo y lo feo, todo va a obrar para bien. ¿Por qué? Porque si Dios está en el asunto, si tú has sido llamado con un propósito, si tú has sido traído para algo específico, Dios va a obrar para bien. Y a través de lo malo, Dios te va a moldear. A través de lo feo, Dios te va a llamar la atención. A través de las cosas que no nos gustan, que no nos traen satisfacción, Dios se va a manifestar para lograr su propósito. Así es que la consulta y el acceso a una respuesta de Dios esta es la que sigue. Así es que la seguridad de la descendencia dependía de la voluntad de Dios. Número 2. Segundo, el embarazo causa disturbios físicos y emocionales. Ante esta situación, Rebeca consulta a Yahweh. Y vemos que a través de Rebeca consulta a Yahweh. Siempre podemos ver que era a través de un profeta, era a través de un hombre de Dios. La literatura rabínica, la literatura judía, dice que pudo haber sido Sem, pudo haber sido el mismo Abraham, que era un profeta de Dios. Acuérdense que Abraham está vivo. De acuerdo a la cronología, Abraham muere hasta que Jacob y Esaú tienen 15 años de edad. Todavía está vivo Abraham en ese tiempo. Así es que dice que consulta a Yahweh. La consulta y el acceso a una respuesta de Dios en las situaciones conflictivas o desconocidas es el privilegio del pueblo de Dios. La consulta y el acceso a una respuesta de Dios en las situaciones conflictivas o desconocidas es el privilegio. Nosotros tenemos un privilegio. El mismo Yeshua dijo, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre os será hecho. Todo lo que pidieres al Padre conforme a su voluntad os será hecho. La cosa y la clave aquí es todo lo que pidieres al Padre conforme a su voluntad será hecho. Porque a veces nosotros pedimos, dice Santiago, pedimos y no recibimos. ¿Por qué? Porque pedimos mal. Porque pedimos para nuestros deleites y para nuestros placeres. A veces nuestras oraciones es, dame un carro, dame dinero, dame bendición, Pero a veces se nos olvida que el propósito de Dios es que seamos su imagen, que seamos la luz en medio de la oscuridad. Padre, ayúdame a ser una luz, ayúdame a ser un representante tuyo, ayúdame a poder tener dominio propio, ayúdame y olvidarnos de todas las demás cosas. Yeshua dijo, ¿acaso no de esa manera ahora los gentiles por lo que tienen necesidad, que han de comer, que han de vestir, que han de beber? Pero ustedes oren y acérquense a buscar el reino de Dios y su justicia y todas las cosas serán añadidas. Así que nosotros tenemos un privilegio grande, que tenemos la consulta y tenemos el acceso a una respuesta de Dios en cualquier situación conflictiva y desconocida, porque es un privilegio, pero siempre tenemos que acordarnos que es conforme a la voluntad de Dios. La respuesta de parte de Dios declara que hay dos hijos, confirma el conflicto entre los no nacidos todavía y anuncia tres realidades para el futuro. Anuncia tres realidades para el futuro. Primera, de esos dos hijos se formarán dos pueblos que estarán separados, es decir, en conflicto constante y desde la matriz. Estas son las tres revelaciones de Dios. De esos dos hijos se formarán dos pueblos que estarán separados en conflicto constante y desde la matriz. Segundo, el desarrollo y progreso de ambos pueblos serán diferentes. Uno de ellos será mayor y más fuerte que el otro. Y tercera, el mayor servirá al menor, el
reverso del derecho de primogenitura. Acuérdense que dentro del antiguo Medio Oriente se consideraba que el mayor, el hijo mayor, el primer nacido, era el que iba a obtener la primogenitura. No sucede en el caso de Isaac, porque Ismael era primero, pero Abraham le da la primogenitura a Isaac, y ahora Isaac le va a dar la primogenitura a Jacob, siendo el menor, y después con Jacob vemos un caso aún mayor, que a él le da la primogenitura al hijo de su hijo, a su nieto que él adopta como su hijo, y a Judá. De hecho, en Jacob vemos que la bendición de la primogenitura es dividida en dos, porque le da una parte a Efraín y la otra parte a Judá. En Isaac vamos a ver algo similar en cuanto a esto. Vamos a seguir avanzando. La institución, vamos a hablar un poquito acerca de la primogenitura. La institución de la primogenitura era la estructura sociopolítica que garantizaba la estabilidad familiar, social y política de los pueblos de aquel entonces. Fíjense, la primogenitura no es como usted y yo la conocemos. La primogenitura no era, el hijo mayor recibía todo y el hijo mayor se quedaba con todo, sino que dentro del antiguo Medio Oriente, la primogenitura era una estructura familiar que era sociopolítica, garantizaba la estabilidad familiar, social y política de los pueblos de aquel entonces. Si nosotros entendemos esto, nos vamos a dar cuenta por qué Jacob le da la primogenitura a José a través de ¿cómo se llama se me olvidó la palabra. El manto de colores. A través del manto de colores le da la primogenitura. ¿Por qué? Porque José era un hombre inteligente. Era un hombre que tenía dominio propio. Era un hombre que estaba capacitado para llevar adelante la familia. ¿Le faltaba inexperiencia? Claro que sí. Porque vemos a través de la vida de José que cuando se le revela los sueños, va con los hermanos y dice, Dios me reveló. Y vemos alguno que otro problema dentro de la vida de José. Pero preparación José la tenía. ¿Dónde la demuestra? En Egipto, que era un hombre preparado en todos los aspectos. Era un hombre sobresaliente a tal grado de llegar a ser el gobernador de Egipto, un hombre preparado mental, física, espiritualmente. Entonces Jacob ve en él que la familia iba a tener una estabilidad familiar y social, política. Isaac está viendo en Esaú, un hombre cazador, un hombre que logra cazar muchas cosas, que es poderoso, que es fuerte. Está viendo la estabilidad familiar, está viendo la estabilidad social y está viendo la estabilidad política para su familia. Entonces, el asunto de la primogenitura tiene que ver pesando todo lo que lleva el contexto del antiguo Medio Oriente, lo que pensaban los actores de esta historia, en el caso de Isaac, Rebeca y Jacob, Esaú, y todo lo que está llevando para poder entonces tener un análisis completo. Porque a veces decimos, no, Jacob engañó y Rebeca fue parte del engaño, no, porque Isaac estaba cegado por el amor. Todos esos argumentos que, aunque son válidos, tenemos que hacer un análisis completo para ver qué es lo que está sucediendo dentro de todo esto que está pasando en esta historia familiar. Así es que la institución, lo que era la primogenitura, era una estructura sociopolítica. En nuestra cultura occidental, la primogenitura no tiene las mismas implicaciones que la cultura oriental. No tiene las mismas implicaciones. Por lo tanto, a veces no podemos entender y comprender en plenitud lo que es una primogenitura. Pero aquí dice la primogenitura. Oiga, porque aquí es donde empieza a poner interesante. La primogenitura daba derechos especiales al hijo mayor, precisamente por ser el primer hijo. Aunque el texto resume todo en la frase: así menospreció Esaú la primogenitura. Capítulo 25, versículo 34. Lo que Jacob pidió de Esaú se podría decir de esta manera. El texto solo nos dice, menospreció Esaú la primogenitura. Y nosotros entendemos, bueno, despreció lo que a Isaac le iba a dar. Pero fíjese, al hacer un análisis de esto, Jacob podría haber estado diciendo, Esaú, a cambio de este plato de comida, tú me das lo siguiente:
Cuando nosotros leemos esa parte de la primogenitura, estamos viendo la comida, estamos viendo a Esaú cansado, estamos viendo a Esaú que quiere comer y a un Jacob que aprovecha la oportunidad y le dice, véndeme tu primogenitura. Y a Esaú que dice, bueno, muriéndome yo, ¿para qué la quiero? Tenla. Hay una palabra bien importante que dice, le hizo jurar, júramelo. ¿Por qué? Porque en el antiguo Medio Oriente el juramento era una palabra de honor. La palabra era palabra de honor. No es como en nuestros días ahora que nosotros juramos y se nos olvida. Juramos y nuestra palabra no tiene validez, no tiene valor. ¿Por qué? Porque la rompemos, la quebrantamos, quedamos mal. Te juro que voy a llegar a tal hora y no llegamos. Te juro que voy a estar a tiempo y no estamos a tiempo. Te juro que te voy a ser fiel y no somos fieles. Te juro. Y realmente no entendemos el concepto de la palabra juramento. Jacob le dice a Esaú, ok, antes de darte de comer, júramelo. Hay un juramento, hay algo que tiene una legalidad. Por eso cuando Esaú viene llorando, a Esaú se le olvida que la decisión que él estaba tomando iba a afectar su futuro. Porque él estaba comprometiendo, él no era algo de que, ok, y mañana me lo regresas. No, legalmente le estaba diciendo, es todo esto, mi derecho, todo el derecho de la primogenitura es tuyo. Legalmente tú eres el dueño. Jacob no le robó absolutamente nada. Jacob no es el engañador. El nombre de Jacob tiene que ver con el talón, tiene que ver con separación, el separado de Yahweh, el que agarra por el talón. Tiene que ver muchas de estas cosas, pero se le ha dado el contexto de Jacob el suplantador, Jacob el engañador, y siempre le pegamos al pobre Jacob porque fue el que engañó, fue el que aprovecha, fue el estafador y siempre le damos a Jacob cuando realmente Jacob era el dueño legal de lo que Esaú estaba menospreciando. Ahora, ¿qué era lo que estaba menospreciando Esaú? Bueno, Jacob le dice, a cambio de un plato de comida tú me das lo siguiente, de los bienes de mi padre, cuando él muera, yo me quedaré con una porción que es doble que la tuya. O sea, no todos los bienes, sino una porción doble. Tú vas a tener porción también. Porque el hijo también heredaba, el hijo menor, pero el primogénito heredaba lo doble, llevaba más, llevaba doble fortuna. Así es que Jacob de alguna manera le está diciendo, de todos de los bienes de mi padre, cuando él muera yo me quedaré con una porción que es doble que la tuya. Al morir papá, yo seré el sacerdote y profeta de la familia. Oiga, esto es importante. Al morir papá, yo seré el sacerdote y profeta de la familia. Dios ha prometido hacer de la descendencia de Abraham nuestro abuelo, una nación grande. De aquí en adelante tu descendencia no contará para nada. Yo seré quien ocupe el lugar de uno de los padres de la nación que Dios va a formar. Además, Dios prometió darle al mundo un Mesías, y en lugar de que seas tú uno de sus progenitores, seré yo. Nuestros hijos y nietos cuando oren al Señor dirán, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y no dirán, Dios de Abraham, Isaac y Esaú. Alguna de estas cosas usted dirá, bueno, la Biblia no dice eso, hermano. ¿De dónde usted está sacando todas estas cosas? Pero en el contexto, ellos sabían la bendición de Abraham. Ellos sabían lo que equivalía a la bendición de Abraham a Isaac. Ellos sabían todo lo que conllevaba que uno de tus descendientes. Ellos sabían todo esto. Entonces, de alguna manera, para ampliarle un poco el entendimiento, cuando Jacob le está diciendo a Esaú, véndeme tu primogenitura, no solamente, dame tu primogenitura, sino que le está diciendo el derecho de una doble porción. ¿Por qué? Porque aún en la historia del hijo pródigo vemos que el hijo menor pide lo que le correspondía, pero no pide toda la herencia. ¿Por qué? Porque había una doble porción para el hijo mayor, pero había una porción para el menor. El menor dice, dame lo que me corresponde, que yo me voy. Los hijos menores no se quedaban sin nada, tenían herencia, pero todo lo mejor, la doble, toda la riqueza. En el caso de Isaac, él lo tuvo todo porque era el hijo de la promesa, pero dice que a Ismael y dice que a los otros hijos, después el libro de Génesis dice que también a Abraham le dejó bienes. Abraham le dejó una herencia, no como la de Isaac. Isaac se llevó todo lo de Abraham, pero los otros hijos tuvieron herencia también. Así es que el concepto de si iba a llevar todo no era del todo correcto. Se llevaba una doble porción. Es interesante entender esto porque entonces ahora vemos que era lo que estaba en juego. No solamente era un hombre, sino estaba en juego muchas cosas. Vamos a ver entonces ahora por el otro lado,
¿Cuál era la cantidad que Jacob ofrecía a cambio de la primogenitura? La Biblia dice que era un guisado rojo, de color rojo. Algunos dicen que eran lentejas. La Biblia, la traducción Reina Valera, dice que eran lentejas. Que para nosotros vendría siendo como un plato de frijoles. Véndeme todo esto. Véndeme el derecho. Véndeme la bendición de Abraham. Véndeme que mis hijos sean nombrados en la descendencia. Véndeme el honor de ser el sacerdote, el profeta de la familia. Véndeme todo esto a cambio de un plato de frijoles. Véndeme todo esto. Véndeme tu derecho en cuanto a cultura. Ahora, es cierto que había una profecía, es cierto que había una promesa de parte de Dios de que el menor serviría al mayor. Pero en cuanto a la primogenitura, esto le correspondía a Esaú por parte del contexto cultural. Así que la cantidad, por abrir la matriz, la cantidad que Jacob ofrecía a cambio de la primogenitura, la Biblia dice que era un guisado de color rojo. Algunos dicen que eran lentejas y para nosotros sería como un plato de frijoles. Es como decirle a alguien, dame todos los dones y dame todo lo que Dios te ha dado y yo te voy a dar un plato de lentejas. Y unos dirían, estás loco, o sea, ¿cómo te voy a dar todo esto? En este caso y en este asunto, así estamos hablando de Saúl. Estás loco. Pero acuérdese, ellos no están viendo lo que nosotros estamos viendo. Ellos no están viendo el panorama completo. Ellos son los actores de una película en acción, en progreso. Así que ambos hermanos, por el contexto cultural, ambos hermanos conocían muy bien el significado de la primogenitura en el contexto cultural y especialmente en el del pacto. Acuérdese que existe la creencia que la Torá oral pasaba de generación en generación. Algunas instrucciones pasaron de Abraham a sus descendientes, llegando hasta Noé y siguiendo por Sem y siguiendo hasta la línea de después de Abraham, Isaac. Ellos conocían a lo que llevaba el pacto. Conocían en cuanto al contexto cultural que era la primogenitura. Ellos conocían. Ambos hermanos no estaban ajenos. Entendían bien lo que esto era. En el sistema patriarcal era el derecho del hijo mayor de suceder al padre como jefe de familia o de clan. En el contexto patriarcal. Y acuérdense que las culturas, no solamente Israel, sino las culturas alrededor de Israel, Mesopotamia, los hititas, tenían un sistema patriarcal de familias donde había el líder de la familia. Por eso, cuando nosotros vemos la semana pasada que Abraham va y pide la tierra, dice que va a las puertas de la ciudad donde se sentaban los líderes, los jefes de los clanes, los jefes de las familias. Había un sistema de jueces en donde los líderes de cada familia eran los representantes para una sociedad y para que funcionara. Ese era el contexto cultural del primogénito. Él tenía el derecho de suceder al padre. Ambos hermanos conocían ese derecho de suceder al padre como jefe de la familia o el clan. Así es que como de los beneficios de la primogenitura, como ya vimos, podemos hablar de ser el sacerdote de la familia, ser el que tiene el gobierno de la familia, tener una doble herencia, pero las condiciones para mantener la primogenitura, de acuerdo a Génesis 2:17, hay que dedicar tu vida a Dios, hay que obedecer las instrucciones de Dios, hay que consultar la voluntad de Dios para casarte, tener relaciones familiares y tener una vida pública. Todo esto conllevaba en contraste, en contraparte de lo que era el contexto cultural. Para tener la primogenitura divina, la primogenitura del pacto, tenías que saber con quién te ibas a casar, tenías que saber cómo tener tus relaciones familiares y cómo dedicarte a Dios y obedecer las instrucciones. Y en cuanto a estas cuatro, vemos que Saúl la rompió completamente. Tenía mujeres cananitas, era un hombre violento al grado que le dice, hey, cuando se muera mi padre te voy a matar. Entonces, ahí vemos el corazón de Saúl. Jacob, espérate, deja que muera mi padre y deja que ya no esté papá y que no esté mamá para cuidarte y yo te voy a matar. Un hombre que, de acuerdo al judaísmo y de acuerdo a lo que leímos, era un hombre que no le importaba el estudio de la Torá, no le importaba el estudio de Dios, no estaba acercado a Dios. Entonces, todas estas cosas las vemos en juego en esto. Así es que
la primogenitura le correspondía una porción doble de los bienes y era el recipiente de la bendición paterna. En la familia de Isaac, además en la familia de Isaac, se le agrega el derecho a la promesa de Dios a Abraham. Aparte de todo lo que ya hablamos, en la familia de Isaac iba el derecho de la bendición que había pasado de Abraham a Isaac, y ahora Isaac tenía que pasarla a su descendiente. Así que todo esto se pone en juego. Pone en juego Esaú al vender su primogenitura. No era algo sencillo. No, cuando dice, así menospreció Esaú la primogenitura, ahora estamos entendiendo qué es lo que realmente menospreció, porque no era solamente un título, no era solamente algo simple, sino conllevaba el futuro de su vida, de su familia, de su generación y de su futuro, todo lo que él pone en juego. Espiritualmente también era algo que estaba puesto en juego. El razonamiento de Esaú. Fíjese con lo que Esaú dice. Yo me voy a morir. ¿De qué pues me servirá la primogenitura? Aquí vamos a entender una de las cosas que está pasando en la mente de Esaú. Yo me voy a morir y después de muerto, ¿de qué me va a servir todo esto? Refleja fielmente que el pacto dependía totalmente de promesas cuyos cumplimientos estaban en el futuro. Todo esto de la primogenitura es bonito, sí, pero todo tiene que ver con el futuro. A mí qué me importa el futuro, yo quiero vivir el presente, yo quiero vivir el ahora, yo quiero vivir el momento. La salvación es algo que ves en el futuro, eso yo quiero vivir el momento, quiero disfrutar, quiero vivir, quiero estar en el alcohol, en las drogas, en la borrachera, quiero disfrutar de la carne porque es el momento, es el presente. Todo eso es para el futuro. ¿Eso de qué sirve? El pacto dependía totalmente de promesas cuyos cumplimientos estaban en el futuro, en la descendencia, y no tenía recompensas inmediatas. Además, esas promesas estaban fuera del control humano inmediato y dependían de la generosidad de Dios y demandaban confianza y espera. No, mira a mi abuelo, tuvo que esperar 25 años. Mira a nuestros papás, tuvieron que esperar 20 años. No, si esa es la bendición de Dios, ¿para qué? ¿Para qué? Yo me voy a morir y muerto. Se acaba todo. Aquí vemos a un hombre confiado solo en sí mismo, en el poder de sus recursos y en recibir sus recompensas. Pero en esta mentalidad que tiene Esaú, estamos viendo a un hombre que sacrifica el futuro por el presente. A veces muchos de nosotros sacrificamos nuestro futuro por el presente, por el qué dirán, por tantas cosas que estamos viendo en el presente, pero no nos ponemos a ver en el futuro. Y Esaú era un hombre que estaba viendo el presente. Él estaba viendo en el presente, yo como me alimento, lleno mi necesidad, y el día de mañana Dios dirá, mi papá me va a dar la descendencia. El día de mañana papá va a arreglar la situación de mis errores. Papá va a arreglar la situación de lo que en donde yo me meta. Mire, a veces sobreprotegemos tanto a nuestros hijos que cuando ellos cometen situaciones difíciles, complicadas, errores, cometen tantas cosas, nosotros en lugar de enseñarles que sus actos van a traer consecuencias, los sobreprotegemos para hacerles entender, todo está bien, no pasa nada, no te preocupes. Esaú sabía que él era el consentido de papá. Sabía que papá de alguna manera le iba a dar. En su hogar, para los que tienen más de un hijo, más de 2 hijos. Esto es importante porque a veces, y usted no me va a dejar mentir, el hijo sabe de quién obtener las cosas. En el hogar, papá puede ser el ogro o mamá puede ser el ogro. Y el hijo sabe muy bien a quién manipular para poder salirse con todo lo que él quiera. ¿Qué nos está enseñando aún aquí la parashá? Que el tener consentidos, el tener privilegiados, puede llevarte a un problema que desencadena situaciones muy complicadas. Todo esto se hubiera solucionado si
Isaac y Rebeca hubieran puesto y se hubieran arreglado en la conducción de la promesa de Dios, Dios dijo que el menor servirá al mayor. La primogenitura y la promesa y todo le corresponde a Jacob. Y vamos a dejar a un lado nuestras preferencias. Yo amo a Jacob, yo sé que Jacob, yo entiendo que Jacob es el indicado a qué es lo que Dios realmente quiere. Esto nos enseña que aún dentro de nosotros, a veces luchamos por lo que yo quiero, por lo que me conviene, por lo que yo necesito, por lo que me hace sentir bien y no por lo que realmente Dios está demandando de mí. ¿Y qué es lo que Dios quiere de mí? Dios quiere que tal vez mate a mi Esaú, a mi hombre pasional, a mi hombre que vive del presente, a mi hombre que se enfoca solamente en lo que está al frente de él y que quiera cumplir el propósito y el mensaje de Dios. No había un acuerdo. Y esto es un problema porque es cierto que la nación de Israel se va a formar, pero la nación de Israel se va a formar en principios que van más allá de la hostilidad, el desacuerdo, la preferencia, porque eso lo vemos ahora con Isaac, Jacob y Esaú. Más adelante, todo esto lo vamos a ver en una magnitud más amplia, ahora a través de la vida de Jacob. ¿Por qué? Porque Jacob ama a Raquel y Raquel no es estéril, pero cuando tiene hijos, él ama a José más que a todos. Y ahora Jacob toma a José de entre todos los demás, muestra favoritismo, muestra complacencia, muestra todo su enfoque en José, causando a que los demás quieran matar al hijo. Nuestros hijos van a ser bien diferentes. Y nuestros hijos van a tener un propósito y un llamado especial. No van a ser iguales. Mire, yo he aprendido que en estos 17 años que llevo con mis hijas, he aprendido que mis hijas son bien diferentes. Yo puedo llevar de una manera a la mayor, bien diferente, que puedo llevar a mi bebé, a mi chiquita de 16 años. No las puedo dirigir de la misma manera. Como padres tenemos que aprender estos principios. Nuestros hijos los amamos, los queremos lo mejor para ellos, pero usted no puede llevarlos de la misma manera porque van a reaccionar de la misma manera. Jacob nació con unas características muy propias, bien diferentes a las de Jacob, pero si estos niños, si estos pequeñitos hubieran sido encaminados de la manera correcta, hubiera sido un desenlace muy diferente. Ahora, todo esto pasa y está en la Escritura para que nosotros aprendamos y podamos ver que aún seguimos cometiendo los mismos errores, porque queremos tratar a los mismos, a los hijos de la misma manera y no se puede. Mire, hay materias en la escuela que la mayor simplemente batalla, lucha y le es difícil, es una excelente estudiante, pero hay materias en las cuales yo la veo que batalla. Y hay materias que en las que ella batalla. Yo veo a la pequeñita que pum, pum, y es bien. Y las dos son excelentes estudiantes. Pero hay cosas en las que yo puedo decirle a mi hija mayor, hazme esto, que ni por cerca le puedo decir a la pequeñita. Ahora, ¿está mal eso? No, porque cada quien tiene su propia personalidad. Podemos educar a nuestros hijos en el mismo camino, de acuerdo a sus personalidades. Y no permitir que sus personalidades dicten la forma del camino que ellos van a tomar. Bien diferente. Podemos educarlos en el camino basado en sus personalidades y no tomar sus personalidades para enfocar su camino. Porque en este caso vemos que Jacob tiene un camino de acuerdo a su personalidad y Esaú tiene un camino diferente de acuerdo a su personalidad. Ahora, ¿por qué esto se convierte en un problema hasta que Jacob empieza a tomar esposas de las cananitas? ¿Por qué no antes? Así es que tenemos que, exactamente como dice mi hermano Javes, tenemos que estar en la misma página y cuando se trata de crear y levantar una generación marcada por el ministerio, el pacto del Eterno, exactamente, tenemos que estar en el mismo canal, en el mismo enfoque. Así es que vamos a regresar aquí. Vemos en Esaú un hombre confiado. Vemos un hombre que solo que está confiado en sí mismo, en el poder de sus recursos y en recibir su recompensa. Sacrifica el futuro por el presente. Al ver la poca seriedad
Porque Jacob está viendo todo esto y al ver la poca seriedad de Esaú respecto al derecho de primogenitura, Jacob aprovecha aún más y solemniza la adquisición con un juramento por parte de Esaú. Esta acción equivalía a un contrato privado, formal y válido legalmente. Esto es contexto del antiguo Medio Oriente, no solamente una palabra. Porque como le digo, tenemos que aprender de la escritura que la palabra, por eso el salmista y aún el proverbista dice, has quedado atado con los dichos de tu boca. La palabra era algo serio. La palabra era algo que necesitamos en el 2020, aún enseñarla a nuestra generación. Nuestra generación no tiene el valor de la palabra, no dicen lo que cumplen, no les hemos enseñado, pero dice aquí, Jacob aprovecha más y solemniza la adquisición de la primogenitura con un juramento por parte de Esaú. Esta acción que nosotros leemos, esta acción que le dice, júramelo, es un contrato privado, formal y válido legalmente. Ahora, la escritura cambia totalmente nuestra mentalidad, porque ahora cuando leemos, cuando dice, júramelo, está diciendo, fírmame. Literalmente le está diciendo, ok, te voy a dar de comer, pero tú me vas a vender tu primogenitura. Es algo serio, es algo firme, es algo legal, es algo que tiene valor. Fírmame aquí, júramelo. ¿Por qué? Porque a través de tu juramento, a través de los dichos de tu boca, va a quedar establecido legalmente que yo soy el dueño de la primogenitura. Familia, cuando usted escucha que alguien le dice, Jacob robó la primogenitura de Esaú, hágale entender que en el contexto legal había un juramento, había una adquisición válida legalmente que usted podía llevar ante una corte, ante un juez, ante un jurado y decirle, este señor legalmente me vendió lo que él dice que me está robando. Jacob tenía todos los argumentos para que cuando a Esaú venía todo valentón, todo airado, todo enojado, poder decirle, papito, tú me vendiste lo que ahora estás reclamando. Hablamos de legalidad. Así es que esta acción equivalía a un contrato privado, formal y válido legalmente. Esaú obtiene lo que desea, el pan y el guisado de lentejas, y Jacob el derecho de primogenitura. Uno llena su estómago, uno llena su necesidad física y el otro obtiene una ganancia que va a llevar a sus generaciones y posteriormente aún hasta la humanidad, hasta los confines más allá de la tierra. ¿Por qué? Porque a través de esta bendición nacería el Mesías, nuestro Mesías Yeshua, que nos acercaría nuevamente al Padre y nos traería al Edén. Hebreos 12:16 nos dice algo bien interesante. El escritor de Hebreos dice, no sea que haya algún fornicario o profano. Mire en qué aspecto está poniendo a Esaú ahora el escritor de los Hebreos. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Este versículo es bien interesante porque dice, aunque aún después llorando, arrepentido y llorando, fue desechado y aunque procuró tener algo con lágrimas, no lo obtuvo. Cuidado con lo que desechamos, cuidado con lo que tenemos en poco, cuidado con lo que estamos pisoteando. Y lea Hebreos capítulo 10, unos 2 capítulos anterior, una affidavit, exactamente esa es la palabra, una affidavit legal. Capítulo 27, vamos a ver la bendición. Hijo, yo deseo que tú, capítulo 27, versículo 27 al 29, hay una introducción. La bendición en tiempos del Antiguo Testamento, del Tanakh, del Medio Oriente, dice, la bendición contenía los deseos que un padre anhelaba para su hijo. También lo que el hijo debía esforzarse por cumplir. En la bendición de Isaac a Jacob encontramos ambos elementos. La bendición contenía los deseos que un padre anhelaba para su hijo. También lo que el hijo debía esforzarse para cumplir. Vamos a ver. Número 1. Hijo, yo deseo que tú seas prosperado. Que Dios provea generosamente para tus alimentos.
que tengas todo lo necesario para la sobrevivencia. Ese es lo que seas prosperado, es el deseo de ser prosperado. Implica que provea generosamente tus alimentos y que tenga lo necesario para que tú puedas sobrevivir. Número 2, hijo, yo deseo que tú ocupes un lugar en la historia como ejemplo de justicia y como ejemplo de obediencia a Dios. Número 3, hijo, yo deseo que tú seas bendición para otros. Versículo 29. Dios nos seleccionó como familia y como nación para ser bendición a todas las familias de la tierra. Y 2, tenemos un compromiso misionero que cumplir, ser bendición para todas las familias de la tierra. Esta era la bendición de Jacob. Conclusión. Los hijos necesitan escuchar las expresiones de anhelo de parte de los padres sin sentirse forzados a entrar en una profesión o ir en una dirección específica. Esto les inspirará para dedicarse a cumplir con las esperanzas de los padres. Esta bendición es bien importante porque nos dice a nosotros cómo nosotros debemos hablarle a nuestros hijos. Hijo, yo quiero que tú seas prosperado. Hijo, yo quiero que tú tengas lo necesario, que tú tengas las herramientas, que tú tengas todo lo necesario de parte de Dios para que seas bendecido. Pero hijo, yo quiero que tu nombre sea levantado también, que tú seas una persona reconocida por ser justa, por ser bondadosa. Yo quiero que tú seas una persona que inspire a los demás. Yo quiero que seas una persona que sea ejemplo de obediencia a Dios. Hijo, yo quiero que tú seas bendición para otros, que tú seas de beneficio para otros, que tú seas luz, que tú seas una luz en medio de la oscuridad. Cuando nosotros bendecimos a nuestros hijos, debemos bendecirlos específicamente. Y esto nos enseña aún la bendición de Isaac a Jacob, diciéndole, yo quiero que tú seas prosperado, yo quiero que tú tengas lo necesario, yo quiero que tú tengas las herramientas necesarias para la sobrevivencia, yo quiero que tú ocupes un lugar en la historia. Mire, yo llevo años orando, porque yo sé que el día de mañana alguien va a casarse con mis hijas, y yo llevo años orando, porque haya nacido una persona justa, haya nacido una persona bondadosa, haya nacido una persona que trate, respete y honre a mis hijas de la manera que yo las he educado y de la manera que yo las he criado. Pero no solo oro por esa persona, sino yo educo a mis hijas diciéndole, tú puedes encontrar amor en cualquier persona. Tú puedes escuchar palabras bonitas de cualquier persona. Cualquier persona te puede llegar y te puede llevar a las nubes, te puede bajar las estrellas, te puede bajar el sol, la luna y todo lo que sea. Pero siempre tú tienes que ver por una persona que te ame, te honre, te respete y una persona que te capacite, te impulse y te lleve a cumplir un futuro aquí en la tierra. El amor no va a llenar tu estómago. El amor no te va a dar hijos honorables. El amor no te va a dar un hogar. El amor no te va a dar todo lo que tú necesitas para ser bendecida en la tierra. Así es que yo combino la oración por un hombre justo, bondadoso, honrable y la educación para que mis hijas estén en la inquietud de llegar a cumplir esa bendición sin verse forzada. No, tú te tienes que casar con un hombre así. No, tú te tienes que casar con un hombre de Dios. No, No. Yo les enseño que sus decisiones van a afectar el futuro. Tú te puedes casar con quien tú quieras. Tú puedes andar con quien tú quieras. Tú puedes darle tu inocencia a quien tú quieras. Pero todo lo que tú hagas aquí, hoy y mañana, te va a encontrar en el futuro. ¿Cómo quieres vivir tu futuro? De la manera que Dios ya estableció, de la manera de la bendición que Dios quiere darte, o de la manera que tú quieras vivir. Ahora, si somos inteligentes, si somos llegados a Dios, vamos a darnos cuenta que mi camino yo lo puedo dirigir al camino de Dios y tener un bien en el futuro. Algo que no pasó con Esaú, algo que no pasó con Jacob, porque de alguna manera vemos a través de esta historia que Esaú se queda con las mujeres cananeas, llorando porque el hermano le robó lo que él vendió, lo que él mismo dijo, yo para qué lo quiero, y ahora siempre sí lo quiero, padre, dámelo. No tienes una bendición, no tienes algo para mí. Ay, papá, ay, mira ay, ¿por qué me lo robó? Mira, Jacob se aprovechó de mí, el engañador, el suplantador. A decir, padre, yo se la vendí, padre, era de él, le correspondía a él, dásela a él. ¿No tienes algo para mí?
Así es que, ¿de qué manera debemos orar por nuestros hijos? Para que ellos tengan sean prósperos, para que ellos puedan tener lo necesario, los alimentos, una vida justa, una vida sana, pero que tengan lo necesario para la sobrevivencia, que Dios les dé inteligencia, capacidad para planear su futuro, para no andar de vagos, para no andar perdiendo el tiempo, para no desenfocarse, y que puedan ser bendecidos, que ocupen un lugar en la historia, que sean ejemplo de justicia, ejemplo de obediencia a Dios, que sean bendición para otros, que sean luz y no que la oscuridad atrape la luz y apague su luz, sino que ellos brillen y den fruto. ¿Por qué? Porque en este mundo se van a encontrar más oscuridad que luz, pero es ahí donde ellos tienen que brillar al punto que tienen que alejar la oscuridad, los demás tienen que convertirse a ellos y no ellos a los demás. Y tenemos que estar orando, pero estar enforzando esto en la vida de nuestros hijos. Así es que vamos a ver, Esaú aprende una difícil lección. Esaú se presenta delante de su padre Isaac para recibir la bendición que le correspondía como hijo primogénito. Esaú viene y le dice: padre, aquí está el guiso, dame mi bendición, dame lo que yo me merezco, sabiendo que lo había vendido. Con amargura descubre que su hermano Jacob ha recibido la bendición y que el padre no tiene otra bendición con las mismas implicaciones. Así que Esaú aprendió una difícil lección. Capítulo 27, versículo 34 al 40. Número 1. Esaú aprendió que tenía sus valores en el orden equivocado. Esaú miraba su primogenitura como un asunto de derecho propio y por lo tanto la vendió. Aquí pretende acusar a su hermano de haberse llevado su primogenitura. Recién ahora Esaú capta que hizo un mal negocio al vender su derecho a la primogenitura. Él tenía sus valores en el orden equivocado. Él estaba viendo en el presente y no estaba enfocado en el futuro. Él pensaba: la vendo y después la recupero. ¿Por qué? Porque él tomaba toda la fuerza. Él era un cazador. Él salía a cazar su presa. Él salía a acorralar su presa. Él salía a obtener lo que él quería. Y él pensaba: se la vendo a Jacob y mañana la recupero. Pero ahora se da cuenta que ya no hay nada. Y que la decisión que tomó le va a traer consecuencias con las cuales va a vivir toda su vida. Número 2. Esaú separaba la primogenitura de la bendición. Él pensaba que eran dos cosas separadas. Se equivocó al despreciar su primogenitura. Génesis capítulo 25, 34. Dios dirige todas las cosas, aunque por caminos tortuosos, para que la bendición sea dada a Jacob. Segundo, Esaú aprendió que no solamente tenía que arrepentirse de haber hecho un mal negocio, sino de su pecado. Esaú pensó que aunque había perdido la primogenitura, todavía podía recibir la bendición. Así que pidió a su padre una bendición de restitución, pero no de perdón. Aunque Esaú lloró y pidió misericordia, solamente alcanzó una bendición circunstancial y no eterna, porque también recibió una bendición. Génesis capítulo 27, versículo 38 y 40 nos dice, déjeme se lo leo por aquí, Génesis 27, versículo 38 y 40 nos dice: y Esaú respondió a su padre: ¿no tienes más que una sola bendición, padre mío? Bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó su voz, y alzó Esaú su voz y lloró. Entonces Isaac su padre habló y le dijo: he aquí será tu habitación en grosura de la tierra, y del rocío de los cielos de arriba, y por espada vivirás, y a tu hermano servirás. Y sucederá que cuando te fortalezcas, que descargarás su yugo de tu cerviz. Esta bendición es bien importante y bien especial, porque a través de esta bendición vamos a ver la historia de Israel y Edom. Y hoy en la tarde, a las 5 de la tarde, vamos a compartir la Haftará de Malaquías y vamos a ver el capítulo 9 de Romanos y vamos a ver cómo esta porción de la Torá se conecta con lo que el profeta está hablando y con lo que Rav Shaul, el apóstol Pablo, está hablando, para hacer un complemento de todo lo que está sucediendo a través de la historia de Jacob y Esaú, que van a afectar a la nación de Israel y a la nación de Edom, y cómo Edom
literalmente se va a sublegar del yugo de Israel, y va a llegar un momento en el cual la historia de Edom es en contra aún de la destrucción del templo y aún del mismo Israel. Así es que la bendición no era del todo mal. La bendición no era del todo mal. Tendrás tu bendición, tendrás rocío del cielo, de tu habitación de la grosura de la tierra, tú vivirás espada, servirás al menor, pero va a llegar el tiempo en el cual tú vas a romper el yugo de la cerviz, de la esclavitud. Así que vamos a ver algo bien interesante hoy en la tarde a través de la Haftarah, que tiene que ver con todo esto que está sucediendo y cómo afecta a las generaciones. Estamos hablando de 500 años antes de la venida del Mesías. Estamos hablando cómo está la historia entre Israel y Edom, que son descendientes de Jacob y Esaú, y que tiene que ver con la bendición y lo que estamos viendo. Siempre le digo, si no entendemos todas estas cosas que están sucediendo en Génesis, Éxodo, Levíticos, no vamos a entender lo que están hablando los profetas y a su postrer lo que están hablando los primeros discípulos, y no vamos a entender el evangelio en su plenitud y como un complemento. Así es que los esperamos hoy a las 5 de la tarde en el Facebook Live, que vamos a estar hablando de estas cosas. Así es que Esaú pide una bendición y alcanza una bendición circunstancial, aunque no era eterna. Me termino ya me quedan 10 minutos. Esaú aprendió la lección. Lo inferimos del hecho que cuando nacieron, oiga, porque aquí está algo bien interesante. Esaú aprendió la lección. Lo inferimos del hecho que cuando nacieron sus dos primeros hijos, les puso por nombre Elifaz. Oiga el nombre. Así como José puso nombres a los hijos en Egipto que tenían que ver con su vida y tenían que ver con lo que él había pasado, Esaú está haciendo lo mismo, está haciendo esto mismo aquí. Dice, cuando nacieron sus dos primeros hijos, le puso por nombre Elifaz, que significa la fuerza de Dios, y Reuel, que recuerda, el gozo es de Dios. Génesis 36:2. Oiga los nombres que Esaú escoge para sus hijos. Elifaz, la fuerza de Dios, y Reuel, que significa el gozo de Dios. Hasta ahora había olvidado a Dios y le había costado caro, pero ahora nombrará a sus hijos de tal manera que al llamarlos pudiera recordar que Dios es fuerte y que Dios es una fuente de gozo. Cuando perdió todo, se dio cuenta que Dios era su fuerza y Dios era la fuente de gozo. Aunque Esaú pidió con lágrimas una bendición, no encontró misericordia de su padre Isaac. Nosotros podemos, por la gracia de Dios, alcanzar la bendición de ser llamados hijos de Dios si nos acercamos a Él arrepentidos y con el sincero deseo de hacer su voluntad a través de nuestra vida. Nosotros podemos alcanzar la gracia de Dios al acercarnos a Dios y al al ser llamados hijos de Dios, de acuerdo a Juan 1:12. Ahora, aquí surgen muchas preguntas. ¿Todos somos hijos de Dios? De acuerdo a Juan capítulo 1, versículo 12, no todos somos hijos de Dios. A los que creyeron en su nombre, les dio potestad. Hay una potestad que se te da cuando tú deseas hacer la voluntad, cuando tú deseas honrar al Padre, y no solamente haber nacido y decir, todos somos hijos de Dios, todos somos creación de Dios, pero no todos alcanzamos el estatus de hijo de Dios. Juan capítulo 1, versículo 12 dice, a los que creyeron en su nombre, a los que creyeron en Él, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Y mire, le voy a poner algo bien interesante aquí. Esto tiene que ver con lo que vamos a estar hablando al rato, pero déjeme, se lo pongo aquí de una vez. Porque muchas veces decimos, todos somos hijos de Dios. Ahora, fíjese, le voy a poner Malaquías capítulo 1, y con esto voy a terminar. Malaquías capítulo 1 dice, profecía de la palabra de Adonai contra Israel por medio de Malaquías. Yo os he amado, dice Adonai, y dijiste, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Adonai, y amé a Jacob, y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad para los chacales del desierto.
Cuando Edom dijere, nos hemos empobrecido, pero volvemos a edificar lo arruinado, así ha dicho Adonai de los ejércitos, ellos edificarán y yo destruiré, y les llamarán territorio de impiedad, y pueblo contra el cual Adonai está indignado para siempre. Y vuestros ojos lo verán y diréis, sea Adonai engrandecido más allá de los límites de Israel. Aquí es donde la parte que quiero tocar, porque aquí dice el versículo 6 del capítulo 1. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Todos somos hijos de Dios y Dios dice, si yo soy tu padre, ¿dónde está mi honra? Tú eres mi señor, si yo soy tu señor, ¿dónde está mi temor? Y Salomón dice, el principio de la sabiduría es el temor a Adonai. Si somos hijos, si somos siervos, hagámonos una pregunta y digamos, ¿estamos honrando al Padre? ¿Y estamos sirviendo al Padre como realmente quiere? ¿O estamos siendo como Edom? Viviendo nuestro camino, como Edom o Esaú, viviendo nuestro camino de la manera que queremos, que al cabo cuando nosotros vamos al Padre le decimos bendícenos, Él nos va a bendecir, súplenos, Él nos va a suplir, danos, Él nos va a suplir. Cuando estamos tomando de lo peor la primogenitura que Él nos ha dado, como hijos, como reyes, como sacerdotes. Porque una cosa es decir yo soy hijo, yo soy rey, yo soy sacerdote, y otra cosa es que mi estilo de vida refleje que soy hijo, que soy rey y que soy sacerdote. Nos alimentamos de la manera que queremos. Vivimos de la manera que queremos, vivimos desordenadamente, pero después venimos con Jacob, que representa al Padre, y le decimos, Padre bendíceme, Padre dame, Padre decreto, Padre yo ordeno, Padre yo le pido a los ángeles, Padre yo hablo al cielo, Padre yo hablo a la tierra. Y el Padre dice, ajá, ok, muy bien, bueno. Yo declaro en el nombre de Jesús, yo ordeno en el nombre de Jesús. Y el Padre dice, ajá, ok. ¿Actúas como hijo? ¿Actúas como siervo? Porque si no, mi bendición está para Jacob, aquel que ve lo espiritual, aquel que ve que la bendición de Dios es lo único que le va a llevar en la vida, en su descendencia, en su matrimonio, en su familia. ¿Y cómo? Siendo un hombre tranquilo, siendo un hombre que estudie la palabra, siendo un hombre que aplique la palabra a su vida, siendo un hombre diferente y no un hombre que quiera salirse con la suya. Muchas veces obedecemos a Dios, guardamos los mandamientos porque sabemos que vamos a tener un beneficio y no lo hacemos por honrar al Dios Todopoderoso. Y eso es bien diferente. Hacer las cosas porque sabes que vas a recibir algo, o hacer las cosas porque sabes que es lo correcto y la manera de honrar a Dios. Familia, aquí vamos a dejarle, vamos a seguir. Hoy en la tarde, 5 de la tarde, acuérdese, la Torá no es una religión, la Torá no es una herejía, la Torá no es algo establecido por el hombre, la Torá son las normas y leyes, instrucciones de Dios que ha dado a tu vida para que tú vivas bien, seas bendecido, seas próspero y encuentres la bendición de Dios sobre ti, sobre tu casa, sobre tu descendencia. Queremos caminar en el reino, queremos vivir en el reino y queremos tener beneficios del reino. Entonces tenemos que entender la constitución y las ordenanzas del reino para poder ser bendecidos en el reino y por el rey del reino. Familia, shalom, bendiciones, Shabbat Tov. Nos estaremos viendo hoy en la tarde, 5 de la tarde. Conéctese, que vamos a ver algo bien interesante en cuanto a Edom, en cuanto a Israel, y vamos a ver la profecía de Malaquías, porque cuando leemos Malaquías siempre nos enfocamos en Malaquías capítulo 3 versículo 10. ¿Robará Dios al hombre? ¿En qué me han robado ustedes? En vuestros diezmos y vuestras ofrendas. Traer los diezmos al alfoili y hay alimento en mi casa. Y en el último versículo, en los últimos días Dios traerá el espíritu de Elías para hacer regresar el corazón de los hijos hacia los padres y de los padres hacia los hijos. Pero Malaquías está hablando de la obediencia, del temor, está hablando de la elección de Jacob, de lo que dejaron de hacer, de lo que dejaron de seguir Israel, sus sacerdotes, su pueblo. Cuando entendemos todo esto, el asunto de los diezmos va más allá. Y es más, nosotros no deberíamos estar usando
el versículo de Malaquías 3:10 para hablar de diezmos, sino hablamos de la obediencia y de la observancia de la Torá del capítulo 1 y capítulo 2. Porque todo es un conjunto, 1, 2 y 3. El 3 es consecuencia del 1 y del 2. ¿Quieres hablar del diezmo del capítulo 3, versículo 10? Habla de la obediencia y de lo que dejaron de hacer los sacerdotes y de toda la profanación que estaban haciendo. Para entonces poder entender. No podemos decir, no, trae los diezmos y la obediencia y el regreso a la Torá y el regreso a la palabra, ¿en dónde quedó? Porque a veces tomamos lo que nos conviene y dejamos afuera los que no. Pero familia, Shabbat Tov, nos estaremos viendo esta tarde, 5 de la tarde. Que el Eterno les bendiga, que el Eterno les guarde, que el Eterno haga resplandecer el rostro sobre cada uno de ustedes, les conceda su shalom, les conceda una semana llena de bendición, una semana llena de energía, de éxitos, que todo lo que ustedes hagan sea prosperado y que ustedes vean la mano del Todopoderoso, vean el Espíritu de nuestro Mesías dentro de cada uno de ustedes, nos ayude a criar a nuestros hijos, nos ayude a superar las situaciones difíciles, las situaciones tormentosas, nos enseñe, nos dé dominio propio, nos dé las herramientas para poder tomar las decisiones correctas y siempre poder honrar al Rey en todo tiempo y en todo momento. Familia, shalom, bendiciones, shalom, shalom.